Bien, doctores, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Excúseme en la, Buenos días, doctor. excúseme en la demora, pero Buenos tengo días, que profesor. enviar la evidencia. Entonces, recuerden que en materia penal y en cualquier rama del derecho toca con evidencia, o si no, no nos creen o toca probar esa situación. Ay, Dios mío. Bien, habíamos determinado el día de ayer que hoy vamos a hacer o vamos a acordarnos de algunos conceptos que nosotros vimos o de algunos temas que son importantísimos dentro del derecho penal general y que tienen una aplicabilidad importante dentro de la materia que estamos mirando en este módulo, que es de los delitos en particular o también denominado del derecho penal especial, y que está tipificado en nuestro Código Penal, libro segundo de la Ley 599. Entonces, ¿por qué hacemos o por qué vamos a hablar de estos temas que son importantes? Porque en la ocurrencia de un hecho, en la ocurrencia de una conducta punible, pues debemos mirar qué personas participan dentro de la comisión de esa conducta punible o ese delito. ¿Cuál es el grado de participación que tienen estas personas en ese delito que se ha cometido? ¿De qué manera colaboran, contribuyen o prestan una tarea, un trabajo o una función para que las otras personas cometan esa conducta punible? Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos ese recorderis de esos temas. Lo hago acá y lo vamos a hacer, doctores, entre todos, porque ustedes son conocedores de estos temas y que son además temas de fácil entendimiento y de comprensión. Ustedes son unas personas muy inteligentes, muy acuciosas, muy responsables. Entonces, por eso les pido esa gran colaboración. Permítame, no, si no, no me dejan. Evaristo, estoy en clase, ¿me puede llamar después de las 12? Qué pena. Bueno, listo, ok. Entonces, vamos a mirar y a hablar de estos temas. Lo primero que vamos a hacer es hablar de esos dispositivos amplificadores del tipo penal. Esos dispositivos se llaman amplificadores, ¿por qué? Porque me explican a mí exactamente en qué consiste, de qué manera y qué personas pueden cometer una conducta punible. Por eso se dice dispositivos que amplifican, me dan un entendimiento más grande de lo que es el tipo penal. Yo les indicaba, o ustedes saben, que la tipicidad es todo lo que se encuentra en el libro segundo y que son los bienes jurídicamente protegidos que están ahí en ese libro segundo y de acuerdo a la estructuración que nosotros llevamos a cabo en los 18 títulos. En esos títulos encontramos nosotros el bien que está siendo protegido con nuestra... Me desactivan micrófonos, por favor. Que están siendo protegidos. Ahí están desde el artículo 101 hasta el artículo 467. Ahí están. Eso es lo que protege nuestra norma legal. Ahí están protegidos. Cuando exista un despliegue de una conducta que vaya, afecte a estos bienes que están protegidos ahí en el Código Penal, pues está tipificando, se está lesionando, se le está causando un daño a esos bienes que están siendo protegidos. Pero se necesita que exista ese despliegue, esa ejecución de esa conducta dañosa y que va a causar un detrimento en ese bien jurídicamente tutelado. El tipo penal, como les decía, es la explicación clara, precisa, concisa, de fácil entendimiento que quiso darnos a entender el legislador en el momento de tipificar ahí esa conducta punible. Por ejemplo, el artículo 105 del Código Penal me indica que el que acceda carnalmente a una persona utilizando la fuerza o la violencia
incurrirá en una pena privativa de la libertad de 12 a 20 años. La tipicidad es acceso carnal. El tipo penal es esa explicación que me da a mí el legislador para querer explicar eso que es el acceso carnal, ¿cierto? Entonces, estos dispositivos me amplían, me explican de una mejor manera, de una mejor forma ese tipo penal. Y se habla que el primer dispositivo amplificador del tipo penal, ojo, hay algunos autores que no nos vamos a poner a mirar cuál autor nos dice del primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto dispositivo. El orden de los factores no altera el resultado, son amplificadores del tipo penal. Hablemos que el primer amplificador del tipo penal es la tentativa, ¿cierto? La tentativa. Pero nos indica que para que se dé la tentativa, primero que todo se deben tener en cuenta dos fases importantes, creo que eso ya lo habíamos hablado, una fase interna y una fase externa. La fase interna es esa idea que tiene el sujeto que va a cometer la conducta punible, es la idea que se hace de poder cometer esa conducta punible. La persona que se idea de quitarle la vida al vecino, la persona que se idea de acceder carnalmente a otra, la idea que tiene la persona de hurtar un celular a la otra persona, esa es la idea que tiene en su mente. Esa es una fase interna, pero que de todas maneras dentro del itercrimen se va a tener en cuenta. No se castiga si no se exterioriza, no se castiga si esa idea no se materializa, no se castiga por nuestra norma penal si realmente no se comete la conducta punible. Si se tiene ahí como idea, pues no habrá ningún problema ni ningún inconveniente porque no se exteriorizó. Y esa es la fase interna, perdón. Y se dice que existe una fase externa que ahí ya mediante la ejecución, que ahorita vamos a mirar esos pasos, mediante la ejecución se materializa, se exterioriza esa idea que se tiene y se causa la conducta punible. Pero son castigadas en su conjunto, tanto la interna como la externa, porque si no se tiene la idea, pues no se va a exteriorizar más adelante. Entonces también se castiga esa idea siempre y cuando se materialice. Bien. Pero nos decían que para la ejecución de la conducta punible, o también llamado iter criminis, ¿cierto? Esa ejecución de la conducta punible, ese delito o ese iter criminis también es un sinónimo de delito de conducta punible o de daño o de delito. Bien, nos indicaban que para cuando se tiene conocimiento del iter criminis se deben tener en cuenta 4 pasos importantes a saber y que nosotros ya conocemos. Una ideación, una preparación y lo importante que les decía a ustedes, una ejecución y una consumación, cuando se tiene conocimiento o se presenta el iter criminis. La idea, como ya les dije, pues la idea que tiene la persona, el sujeto activo de la comisión para cometer una conducta punible. Tiene esa idea acá. Como segundo elemento, pues la preparación, claro. Esta persona tiene que preparar de qué manera, de qué forma, cómo, cuáles medios, cuáles elementos va a utilizar para cometer esa conducta punible. Entonces, si es quitarle la vida al vecino Pedrito Pérez, pues sí, ya tiene la idea e inicia a preparar la manera como le va a quitar la vida a su vecino. Entonces inicia a mirar su horario, a qué horas sale de su casa a trabajar, a qué horas sale a almorzar, a qué horas sale del trabajo por la tarde, a qué horas ingresa a la universidad, a qué horas sale de la universidad. Es esa preparación que debe hacer de acuerdo al horario para poder ubicar el momento adecuado para poder cometer la conducta punible. De igual manera, irá a buscar los elementos necesarios para poder con los cuales o mediante los cuales va a cometer la conducta punible. En este caso, como es quitarle la vida a su vecino, pues irá a buscar
un elemento que realmente pueda utilizar para quitarle la vida al vecino. Puede ser un arma cortopunzante, un arma contundente, un arma de fuego o una soga si piensa o su idea es quitarle la vida al vecino ahorcándolo. Ahora bien, dentro de esa preparación existe un requisito fundamental e importante para que se pueda tipificar la conducta punible. Y es que tanto los hechos como los elementos que va a utilizar sean idóneos, tengan esa idoneidad, tengan esa capacidad, tengan esa, ¿cómo se dice? Con ellos se pueda cometer ese resultado, ¿cierto? Puedan cumplir con ese propósito objetivamente y con esa capacidad de poderle quitar la vida a la otra persona. Eso es un requisito fundamental, la idoneidad de los elementos y de los hechos. Porque, por ejemplo, si una persona piensa quitarle la vida a otra ahorcándola, no podrá hacerlo con una hebra de hilo, ¿cierto? Tiene que ser idóneo, con una soga, con una cuerda que resista el peso de la persona para que le pueda cometer la conducta punible. De igual manera, una persona no podrá pretender quitarle la vida a otra persona con un arma de fuego que esa arma de fuego tenga un diámetro de alcance de 100 metros y la otra persona se encuentra a 500 metros. Mire que acá el hecho no es posible que con esa arma se le pueda quitar la vida a esa persona que se encuentra distante a 500 metros, teniendo en cuenta que el arma que voy a utilizar tiene un diámetro de alcance nada más de 100 metros. Todo eso se debe tener en cuenta dentro de la preparación para poder cometer esa conducta punible. Y acá viene un tercer elemento, tercer presupuesto, requisito dentro del intercriminis, que es la ejecución. La ejecución ya es la materialización de esa ideación y de esa preparación que hizo con antelación la persona que va a cometer la conducta punible. Va a ejecutar. Ejecutar es materializar. Entonces, el mismo señor Pedrito Pérez ya ubicó el día, el momento, la hora precisa para ejecutar la conducta punible. Entonces, a las 5 de la mañana se prepara, espera al vecino y con su arma de fuego va pasando el vecino, preciso a esa hora, lo impacta con 4 o con 5 proyectiles de su arma de fuego en la humanidad del vecino. Si esos impactos que le causa Pedrito Pérez con el arma de fuego le quitan la vida al vecino, entonces se estará tipificando el resultado y el objetivo que tenía Pedrito Pérez, que era quitarle la vida. Se materializó y se tipificó el delito. Se perfeccionó el homicidio. Se dio, entonces se irá a castigar a Pedrito Pérez por homicidio. Habría que determinar si es homicidio, en este caso es un homicidio simple, ¿no? Porque recuerden que todos los tipos penales tienen circunstancias de agravación punitiva y tendríamos que, en algún otro evento o caso o hecho, tendríamos que mirar el artículo 104A para ver si hubo alguna circunstancia de agravación punitiva. En este caso, pues entonces se hizo contra el vecino, pues vendría a tipificarse un homicidio simple. De pronto hay que mirar las circunstancias de agravación punitiva. Se dio. En el tercer caso, que es la ejecución de la conducta punible, puede suceder otra situación. Que Pedrito Pérez cumpla con estos presupuestos de ideación, preparación y ejecución, pero que en el momento de la ejecución Pedrito Pérez sea mal tirador y por ser, no tenga puntería, le impacta los 3 proyectiles en una mano, en un brazo, en una pierna, y de igual manera los vecinos auxiliaron a la persona que estaba herida, al vecino, y lo llevaron al centro médico, a la clínica, donde los galenos o los médicos le prestaron el auxilio y lo estabilizaron y le salvaron la vida. Puede ocurrir.
O puede ocurrir otra situación, que los proyectiles que impacta Pedrito Pérez en la humanidad del vecino le causen graves daños a órganos vitales y que esté en riesgo su vida, pero también lo auxilian, esa es una circunstancia ajena a su voluntad de Pedrito, lo auxilian y lo llevan al médico o a la clínica y los galenos lo estabilizan y de igual manera le salvan la vida. Eso se puede dar en la situación de la ejecución. Ya en la consumación nos dice que es la última etapa del iter criminis, la consumación, viene a ser la última etapa del iter criminis y es cuando la acción realizada por Pedrito Pérez da el resultado, se cumple ese resultado, se da ese objetivo fundamental que tenía Pedrito Pérez, que era de quitarle la vida al vecino y lo logró. Entonces, estos vienen a ser los tres momentos importantes cuando se conozca del iter criminis. De igual manera, pues nosotros se debe tener esos requisitos como presupuestos fundamentales para que se dé ya sea la tipificación del delito o ya sea para que ese delito que por circunstancias, siempre tiene que haber unas circunstancias, pero que sean ajenas a la voluntad del sujeto activo de la conducta punible. En este caso lo auxiliaron, pues mire que es una situación ajena a lo que quería realmente Pedrito Pérez, ¿cierto? Ya se le sale de sus manos la situación. Él hizo todo, ideó, preparó, ejecutó, pero por una situación ajena a su voluntad no se dio el cometido. Cuando esto no se Profe, da, señora. buenos días, profe. Discúlpeme, le interrumpo. Quisiera hacer una pregunta, digamos, ahí en el evento que dice el doctor. Digamos, si alguien llegó y le salvó la vida o cuando está en el hospital y esto, y la persona, eh, luego de que, pues, bueno, le salvaron la vida y esto, pero la persona de igual manera quiere llegar a su fin o a su resultado y digamos que lo posterior a eso, logra ese fin y ese resultado pues, acabar con la vida de la persona. Ahí el tema de imputación, ¿cómo sería? O sea, se tiene en cuenta lo que hizo antes de que, digamos, le salvaran la vida a la persona y luego que el asesino, o sea, ¿la imputación ahí varía o...? Ojo, pues acá si se da el resultado se tipifica la conducta punible de homicidio, Sí, ¿cierto? exacto. En un principio pues le salvan la vida circunstancias, hubo una primera intención, ejecución que quedó tentado, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Después busca la manera, la forma de quitarle la vida a su vecino, pues si se da el resultado se tipifica el delito como tal, el delito de homicidio. Entonces se vendría a dar esta situación de el resultado. Por eso se dice que cuando no se logra el resultado querido por la persona, pues queda este homicidio tentado o se vendrá a dar solo la tentativa en esta situación. Pero si se da el resultado, pues entonces se tipifica el delito o la conducta punible y se irá a imputarle cargos en la audiencia de formulación de imputación. El fiscal le irá a comunicar o le irá a indicar que se le está imputando cargos por el delito de homicidio. Si no, pues en la audiencia de formulación de imputación, el fiscal le comunicará a la persona que se le están imputando cargos por tentativa de homicidio. Entonces, cada uno de ellos, cuando se esté llevando a cabo el procedimiento, cuando se esté llevando a cabo la aplicación de la ley 906, pues el fiscal ya tiene claro por qué le va a imputar cargos en esa audiencia del artículo 286 del Código de Procedimiento Penal. Entonces se le indica, porque si no cometió el homicidio y quedó tentado, se le imputarán cargos de tentativa de homicidio. Pero Sí, si se da profe. el homicidio, pues entonces se le imputarán cargos de homicidio. Sí, por supuesto. O sea, lo que yo quiero, digamos, dar a entender es si como él en su primer intento, por decirlo así,
no logró el fino resultado y luego lo volvió a intentar, digamos, ese doble intento, por decirlo así, que no sé cómo explicarlo, ¿tendría alguna agravación o no? O No, sea, no, ok, no. A ver, si el primer intento que hizo no se dio, pues se imputarán cargos de tentativa. Si después a ello comete el homicidio, pues entonces se le irán a imputar cargos de homicidio. de homicidio, sí, señor. Ujú. Listo. Y entonces hablábamos que el primer dispositivo amplificador del tipo penal es la tentativa y se dice que es una realización imperfecta de una conducta punible. La tentativa es una realización imperfecta de un resultado o de un fin que pretendía el sujeto activo de la conducta punible. Por eso nos dicen que es una realización imperfecta de una conducta punible, ya sea por omisión o ya sea por acción. Recuerden que las dos formas de ejecución de la conducta punible siempre conocemos que es por acción o por omisión, teniendo en cuenta que la omisión se divide en dos clases, ¿no? Y de igual manera, es eso, la realización imperfecta de la comisión de esa conducta punible. Es decir, que el objetivo que quería la persona no se cumple o si bien es cierto que se ejecuta, el resultado no se da y por eso queda en tentativa. Nosotros conocemos unas clases de tentativa, son muchas, hay muchas clases de tentativa, pero nuestra norma penal nos indica de 4 clases de tentativa que se me olvidaron y que ustedes, alguno me la recuerda, por favor, porque a mí se me olvidaron. Acabada, inacabada y que no es idónea. Se me olvidó la otra. Desistida. Desistida. Entonces, nos dicen que las clases de tentativa son lo que ustedes me acaban de acordar. La doctora Sofía me va a preguntar algo. Sí, profe, digamos, es un supuesto, que hay una tentativa de homicidio. Esta persona llega al hospital y en el hospital pues no se muere porque la alcanzan a salvar, pero días después, digamos por ahí unos 3 o 4 días, se muere y los forenses determinan que es por alguna otra razón. ¿A esta persona se le seguiría imputando tentativa o se le imputaría el homicidio? Ojo, doctora, primero que todo no podemos vivir de supuestos ni de presupuestos, yo les indiqué en un principio. En su ejemplo, resulta que a la persona, desactívenme los micrófonos, a la persona lleva todos el procedimiento, ejecuta la conducta punible, le dispara, los médicos le logran salvar la vida. Hasta aquí, tentativa. Su merced me indica que 4 o 3 días después se muere por una infección de alguna herida. Es un ejemplo que coloco. Esa persona ya no tiene nada que ver porque la muerte es producida por una causa diferente a los impactos producidos por el arma de fuego. Ojo con ello, hay que mirar y por eso les digo, en cada caso tenemos que indagar, investigar y hacer un estudio responsable de eso, porque a mí no me pueden achacar el muerto si murió por causa o por negligencia médica. Ojo con ello, ¿cierto? O si murió por otra situación. Resulta que está en su casa y se levantó, pero caminaba mal por esto y cayó y con el golpe se le causó la muerte. Doctores, a mí no me pueden achacar ese homicidio de esa persona, porque ya bien dijo usted, doctora Sofía, los médicos le salvaron la vida y le salvaron la vida debido a esos impactos que recibió la persona. Si ya le salvaron la vida y lo habían estabilizado, si de aquí en adelante esa persona muere por otra circunstancia, ya no me podrán a mí hacer cargo responsable o culpable de homicidio de esa persona. Bueno. Gracias. Bueno, entonces, hablábamos, si ustedes me recordaron de las tentativas, se dice que hay una tentativa acabada, una tentativa inacabada o incompleta, una tentativa desistida
y una tentativa inidónea o imposible e inidónea, cualquiera de las dos. Esas son hay muchas más tentativas, clases de tentativa, pero las que maneja nuestra norma penal son esas 4 clases. Bien, dice que la tentativa, para poder diferenciar entre la tentativa acabada y la tentativa inacabada, esta se presenta cuando el autor en desarrollo del principio de ejecución, ojo, acá yo les indicaba que es tan importante el principio de ejecución porque acá es donde se va a determinar si se comete la conducta punible o la conducta punible o el delito queda atentado en la ejecución, que es el tercer caso, ¿no? El tercer paso o requisito para cuando se tenga conocimiento del iter criminis. Entonces, acá en la ejecución, si se consuma, pues se tipifica el delito. Si por circunstancias ajenas a la voluntad del señor no se consuma el delito, pues entonces ese delito queda atentado. Entonces se dice que en el momento de la ejecución se lleva a cabo por parte de actos idóneos que ha utilizado la persona esa ejecución de esa conducta punible. Y se irá a diferenciar entre una y otra tentativa por el mayor o menor grado de proximidad, por el menor o mayor grado de aproximación, por el menor o mayor grado de cercanía al momento de la conducta punible. Ese menor o mayor grado de aproximación, de proximidad o de cercanía hace referencia al resultado. Si hay una cercanía más próxima al resultado, entonces será una tentativa acabada. Pero si la cercanía está lejana a poderse producir el resultado, pues entonces será una tentativa inacabada. Ejemplo, el mismo de Pedrito Pérez. Resulta que Pedrito Pérez hace todas las presupuestos del iter criminis y en el momento de la ejecución impacta a su vecino en partes que no son tan delicadas o pongan en riesgo su vida, como les había indicado, en una mano, en un brazo, en una pierna, y lo auxilian y lo llevan al hospital y le salvan la vida. Pues primero que todo, el impacto de esos proyectiles no viene a vulnerar ni a lesionar órganos importantes. Segundo ejemplo, el mismo Pedrito Pérez lleva a cabo la ejecución de la conducta punible contra la humanidad del vecino, pero en este caso sí lo impacta en órganos importantes, como por ejemplo el pulmón, el hígado, un riñón, el páncreas, etcétera, etcétera. Entonces, también lo auxilian, lo socorren y lo llevan a la clínica o al hospital y allí los médicos estabilizan su situación y le salvan la vida. Acá nos damos cuenta de cada uno de los ejemplos que existe una tentativa acabada y una tentativa inacabada. ¿Cuál es la tentativa acabada y cuál es la tentativa inacabada en este ejemplo que le estoy colocando? La acabada está en los órganos vitales que impactó Pedrito Pérez y la inacabada pues en los órganos que no son vitales como en una mano o en un brazo. Pero también confluye acá la situación de que actuaron y lo socorrieron y lo llevaron inmediatamente al hospital en ambos casos, ¿no? Entonces también se debe tener en cuenta esa circunstancia que no tenía prevista el sujeto activo de la conducta punible, no la tenía prevista que la ayudaran y por eso le salvaron la vida. Otro ejemplo, resulta que un miembro de las fuerzas militares policía, que son fuerzas civiles armadas, tiene a su amigo a 500 metros, su amigo vive a 500 metros del casco urbano, vive ahí a las afueras del municipio. Resulta que él termina su turno a las 6 de la tarde y no tiene nada que hacer un día viernes y dice, me voy a visitar a mi amigo. Se va a las 6:30 de la tarde a visitar a su amigo, ya entre oscuro y bueno, medio se veía.
Antes de llegar a la casa de su amigo, ve que viene una señorita, una mujer, y de una vez él idea, dice, no, como está esto solo, oscuro, hay monte, pues yo la voy a hacer carnalmente. Se ideó y empezó a preparar. ¿De qué manera? Bueno, rápidamente, recuerden que la mente del ser humano es muy rápida, entonces dijo, no, listo, me voy a esconder allí en aquellos matorrales, tal, cuando vaya pasando, pues, entonces por la fuerza, la, la qué, ¿cómo se dice? Se me va. La pongo en estado de inferioridad. Bueno, es otras palabras. Y se imagina todo y prepara, preciso. Va pasando la chica, salta él al camino, la puede dominar utilizando la fuerza y toda esa situación, la lleva por la fuerza también hacia eh, a un lado del camino donde hay bastantes árboles, por si pasa alguna persona no se dé cuenta de esta conducta punible, y utilizando la fuerza la domina y empieza, y en un primer momento le alcanza a quitar la blusa y le alcanza a quitar el brasier. Pero la niña empieza a gritar y por esos gritos esta persona se asusta y sale corriendo y huye del lugar de donde iba a cometer la conducta punible. Segundo, la misma situación, pero en este evento la domina y le alcanza a quitar el brasier, la blusa, pantalones, ropa interior, zapatos, y ya se propone a cometer la conducta punible. Acá hay dos clases de tentativas, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la acabada y cuál es la inacabada? Doctores. La inacabada sería la primera, profesor. Sí, claro. Y la otra, pues la segunda, nos dice que es la menor cercanía o proximidad o grado de proximidad a cometer la conducta punible. Bien. ¿Alguien leyó algo sobre esto que teníamos para leer sobre los dispositivos amplificadores del tipo o no? Sí, profe, yo leí la Sí, sentencia profe. Bueno, 26630. vamos por orden, doctor Emerson, y después le damos la palabra a la doctora. Yo leí la sentencia 26630 que trata sobre el caso del atentado contra el senador Chamorro. Ujú. Ahí pues habían colocado el recurso de casación, teniendo en cuenta que para el abogado defensor, el solo hecho de que la SIJIN se hubiera metido a una casa, encontrado explosivos y hubiera capturado a las personas no era tentativa como se lo habían tomado o como lo habían acusado a ellos. Y en esta sentencia, eh, la Corte hace una aproximación a la tentativa de una manera muy diferente, teniendo en cuenta de que él dice que con el solo hecho de tener los explosivos en la casa y haber los sicarios eh, visitado en 2 oportunidades la casa del senador Chamorro, porque solamente fueron a hacer lo que se dice la avanzada, ahí se tipifica la tentativa inacabada y fueron condenados a 18 y 19 años respectivamente las personas que fueron capturadas en ese operativo de la SIJIN. Bueno, una pregunta, doctor Emerson. Mm, Cuando hicieron ese allanamiento que usted me habla, ¿llevaban una orden o no llevaban orden? Dice acá, mediante llamada anónima, los agentes de la policía adscritos a la unidad de estupefacientes de la SIJIN fueron informados de la presencia de milicianos de las FARC en la residencia ubicada en la 69 con 83, los cuales se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. Al dirigirse al lugar indicado el 19 de marzo del 2002, los policiales encontraron entre la presencia de Andrés y un menor de edad, este último menor de edad. Una vez efectuada una requisa al interior de la habitación donde moraban estas 2 personas, debajo de una de las camas se halló un artefacto explosivo compuesto por pentonita, así como la placa de una motocicleta correspondiente al número YXK58.
Estas personas manifestaron que el artefacto explosivo les fue entregado por Wilson a Armando Fonseca y que su destinación estaba dirigida a realizar un atentado en contra de un senador de la República. De igual forma informaron que, según lo manifestado por Fonseca, uno de los escoltas del senador que se movilizaba en motocicleta le estaba colaborando. Por su parte, efectuada la captura de Wilson, este señaló cómo se dirigió al departamento del Caquetá para transportar desde allí el artefacto explosivo por órdenes del jefe del Frente Teófilo Forero de las FARC. Estaba destinado al dispositivo, según lo señaló, a la realización de un atentado en contra de la vida del senador Jimmy Chamorro, y que la información acerca de la rutina diaria del personaje era proporcionada por un miembro de su escolta personal de apellido Casas. Bueno, miren que acá en este ejemplo que nos trae el doctor Emerson, y por eso es importante tener claro cada uno de los temas del derecho penal. Primero que todo, recuerden ustedes que para el registro de allanamiento de un bien inmueble se pueden presentar dos casos o dos situaciones importantes. El registro de allanamiento se encuentra tipificado en el artículo 219 del Código de Procedimiento Penal y subsiguientes, para si lo quieren leer. Pero acá se pueden presentar dos situaciones, me salgo un poquito, pero es importante esta sentencia. ¿Por qué? Primero que todo, los agentes irrumpen o llegan a este domicilio simplemente por una llamada que les hace otras personas. Para poder ingresar uno a un registro de allanamiento de un bien inmueble, se necesitan dos presupuestos importantes que se deben tener en cuenta, teniendo como objetivo fundamental el artículo 219. Uno, se necesita en algunos registros y allanamientos de un bien inmueble una autorización por el juez penal municipal con función de control de garantías, que también se denomina una, se me fue ahorita, bueno, se necesita esa orden por escrito del juez de control de garantías para que los policías o los miembros de las fuerzas militares puedan ingresar a un bien inmueble a hacer un registro y allanamiento. Esa orden se necesita única y exclusivamente cuando el registro de allanamiento sea para capturar a una persona. Se necesita ese control previo de legalidad, que así se llama, la autorización emitida por el juez penal municipal con función de control de garantías para que los policiales hagan ese registro de allanamiento. 2. No se necesita orden o control previo o anterior de legalidad por parte del juez de control de garantías cuando ese registro de allanamiento se haga de ese inmueble única y exclusivamente para recolectar o obtener elementos materiales probatorios o evidencia física. ¿Por qué no se necesita? Como muchas diligencias o audiencias más que se llevan a cabo, pues no se necesita en este caso esa autorización del juez de control de garantías, porque mientras van y solicitan esa autorización, los elementos materiales probatorios que están en ese inmueble se pueden destruir, se pueden ocultar, pueden desaparecer, etcétera, o se pueden destruir por el mismo situación del medio ambiente. Entonces, mire que en este caso, en ese registro de allanamiento se necesitan esas dos órdenes o controles previos de legalidad. Cuando ustedes vean su procesal penal van a mirar esa situación. Eso por un lado que quería indicarles o comunicarles. Segundo, existen de acuerdo a nuestro procedimiento penal unas diligencias o unas audiencias que requieren control previo de legalidad y otras que no requieren ese control previo de legalidad. Teniendo entendido que el control previo de legalidad es esa autorización que hace o que emite el juez de control de garantías por escrito para que se lleve a cabo algunas diligencias.
Las diligencias que no requieren control previo de legalidad, ustedes las encuentran a partir del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal y hasta el artículo 245. Las que control previo de legalidad, es decir, esa orden del juez de control de garantías, las encuentran ustedes a partir del artículo 246 y hasta el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. Era importante esto para aclarar lo que nos trae a colación el doctor Emerson. Segundo, pues teniendo en cuenta el tema que estamos visualizando acá, pues dentro de las dos clases de tentativa que estamos mirando, ahí a esos personajes los sentencian por una tentativa inacabada. Pero hay otra cosa, doctor Emerson. Para mí, esa pena por una tentativa inacabada es bastante. No sé si exista un concurso de conductas que le imputan a estas personas para poderle llevar a cabo o imponerle esa pena tan alta. No sé si le imputaron otros cargos, le comprobaron otros cargos y por esa otra situación le imputan un concurso de conductas punibles. No conozco la sentencia, doctor, entonces no sé si ahí, porque se me hace muy grave la pena a estas personas por una tentativa inacabada. ¿Será terrorismo, profe, que le metieron ahí también o algo? Pues de pronto, ¿no? Habría que leer bien las sentencias para mirar, porque si bien es cierto que la conducta punible de tentativa se sanciona, las sanciones son bajas, ¿no? En este caso, 18 años por una tentativa inacabada, me parece que debió haberse imputado cargos por otros delitos o por otras conductas punibles. Acá vendría a haber un concurso heterogéneo de conductas punibles. Entonces, por eso se me hizo y por eso traté de explicarles esta situación. Bien, la doctora que me iba a colaborar o alguien más, a ver, doctora que iba a hablar. Hola, profe. Bueno, pues yo no leí sentencia, pero Vale. como digamos la instrucción del profe de ayer era pues que íbamos a hacer como un recorderis. Sí, Además que pues porque yo pienso que para los temas que vamos a ver ahorita de los tipos penales y las exposiciones y eso, pues es importante que tengamos pues como muy claros ese tipo de instrucciones que nos da el profe. Entonces, pues digamos que dentro de los dispositivos amplificadores, pues en lo que leí y en lo que pues también repasé, encontré pues que son figuras o mecanismos a través de los cuales se regulan esos comportamientos humanos que no encajan de forma o de manera normal en ese tipo penal. Dentro de esos, pues, como el profesor ya los había nombrado ahorita, pues estaba el intercrímenes, la tentativa, encontré el concurso de personas, el concurso de conductas punibles, perdón, el ruido al fondo es mi bebé, qué pena. tranquila, tranquila. El delito continuado, el delito masa, pues encontré como esos. Dentro del concurso de personas, pues, como ya lo hemos visto y también con el profe, digamos que lo llegamos a tocar en la semana pasada, pues es la participación de varias personas en conductas punibles, que existen múltiples casos donde participan 2 o más personas. Y pues para ellos, digamos que dentro de ese concurso de personas, pues es donde encontramos el autor, el coautor, el partícipe. El intercrímenes, pues al profe lo explicó con sus 4 pasos, que pues era la ideación, los actos preparatorios, los actos ejecutivos, el fin o resultado. La tentativa, que pues también acabamos de hablar eso y el compañero Emerson pues dio el ejemplo de la sentencia. En el tema de las conductas punibles, pues es una configuración de varias conductas, o de una sola conducta. Esto de acuerdo al artículo 31 del Código Penal, y que pues ahí hace énfasis al tema de una sola acción.
Sí, en ese concurso de las conductas, pues es donde encontramos el concurso homogéneo, el heterogéneo, Ujú. que el homogéneo pues es cuando es el mismo tipo penal, cuando se vulnera varias veces el tipo penal, pues el profe me corrige en caso de. El heterogéneo pues son delitos distintos. Ujú. Es cuando se vulneran diferentes tipos penales. Está también el sucesivo, que es cuando varias acciones, el sucesivo simultáneo, perdón, que es cuando se vulneran varias acciones, o sea, perdón, cuando hay varias acciones. ¿Qué más encontré? En ese mismo simultáneo, pues que es en una misma unidad de tiempo. Sí. Está el real o el ideal, que es cuando los concursos están presentes. Y creo que ya, profe, referente pues eso fue lo que como que repasé un poquito y aclaré acerca de los dispositivos amplificadores. Listo, gracias, doctora Marcela. Ya le doy la palabra al doctor José. Sí, todo esto que estamos hablando, estos temas para regular, para mirar también y regular la pena, porque no todos los tipos penales se castigan con la misma pena. Entonces, y para regular y poder castigar a la persona de acuerdo a su participación en la comisión de esa conducta punible, porque no será igual lo que le acabo de decir de acuerdo a la sentencia del doctor que nos acaba de comunicar. No se podrá castigar de la misma manera a una persona que cometió una conducta punible de tentativa a la misma persona que sí cometió la conducta punible y se dio el resultado, ¿cierto? Por eso dentro de nuestras normas o principios rectores que tenemos en cada uno de los leyes, por ejemplo, en la ley 599 existen unas normas o principios rectores que es con los que se inicia nuestro tema de derecho penal general. Y por eso se regula la situación del artículo 3 del Código Penal que nos habla de los principios de la pena, que la pena primero que todo tiene que ser necesaria, claro, que debe ser proporcional, claro, por eso se habla de la proporcionalidad de acuerdo al daño causado. No es lo mismo castigar a un cómplice que castigar a un autor o a un autor directo, eso no es lo mismo. Entonces, por eso viene esta regulación de cada uno de estos temas para tener en cuenta, primero, el daño causado, la intensidad o gravedad del daño causado y segundo, de acuerdo al daño causado se va a imponer la pena. Entonces, dentro de esos principios hay que tener en cuenta ese principio de necesidad, proporcionalidad y el principio de razonabilidad del cual nos habla ese artículo 3 del Código Penal. Doctor José. Profe, perdón, antes de mi compañero José, es que me faltó dentro de el delito continuado. Sí. Me faltó el continuado y el delito más, qué pena, yo sí decía me falta algo. En el continuado, pues que de acuerdo al artículo 31, se presenta cuando este sujeto activo tiene en mente un resultado final. Es decir, que se ejecuta de manera fraccionada, como de a poquitos, por decirlo así. No sé si dentro de eso cabe el ejemplo de pronto cuando uno quiere asesinar a alguien, pero lo hace, digamos, con unas pocas, digamos, con un veneno. Entonces le da como de a poquitos para irlo. O lo mismo, digamos, cuando uno va a robar, por ejemplo, en un cajero. ¿El hurto continuado? Sí, el delito continuado. No sé si ese ejemplo aplicaría, digamos, cuando... Sí, se puede dar Sí, en eso. digamos que yo Porque quiero matar recuerden a la que persona, pero lo hago de a poquitos. Entonces le suministro la sustancia de a pocos en alguna bebida o en alguna comida. En este pues se mira la intencionalidad. Y digamos que tiene en su fin está una víctima en concreto como tal. En el delito masa,
son los que se consuman de manera autónoma. Este se presenta cuando existe, digamos, todo un plan y que en ese plan, digamos, hayan varios sujetos. Varias víctimas, ¿no? Sí, Bien. señor. Recuerden que, por ejemplo, en ese delito continuado, cuando nosotros vimos, ya ahorita, doctor José, qué pena, cuando nosotros vimos el concurso de conductas homogéneas y heterogéneas, acá se debe determinar, porque el artículo nos indica que en el concurso de conductas heterogéneas es cuando con una acción, con varias acciones, con una omisión o con varias omisiones se vulneran diferentes derechos fundamentales, ¿cierto? O diferentes bienes jurídicamente protegidos. Mientras que en el concurso homogéneo es que cuando con una acción, con una o con varias acciones o varias omisiones se vulnera un único bien jurídicamente tutelado. Entonces acá en este de hurto continuado y en esta situación se está vulnerando un único bien jurídicamente protegido tutelado. Doctor José, ahora sí. Doctor, buenos días. Buenos días. Volviendo con el tema de la tentativa, Sí. Encuentro sobre la tentativa imposible, Ujú. que también se denomina tentativa inidónea o delito imposible. Sí. El hecho punible no se realiza por inidoneidad de la conducta, de los medios utilizados, del sujeto pasivo, del objeto material o del objeto jurídico. Entonces me gustaría si el doctor muy amablemente me puede como dar un ejemplo o una situación para entender bien el concepto. Gracias. Bueno, póngale cuidado, doctores, que la tentativa inidónea o imposible, algunos autores o doctrinantes nos dicen es que no hay sujeto pasivo o no hay elemento, como dice el doctor José, no hay un objeto el cual o al cual se le pueda cometer una conducta punible. Recuerden que los bienes jurídicamente protegidos por la norma superior y por la norma legal se dice que es sobre la persona o personas, el sujeto pasivo es la persona o las personas naturales o jurídicas sobre las cuales recae la conducta punible. En este caso de la tentativa inidónea o imposible es que no existe un sujeto pasivo. De igual manera, dentro de la protección de los bienes jurídicamente tutelados, cuando se hace referencia al patrimonio económico del artículo 239 del Código Penal, título séptimo, ahí nos indica que acá el bien jurídicamente protegido es el patrimonio de la persona. Si yo, por ejemplo, le hurto el celular al doctor José, pues entra en detrimento su patrimonio económico en esa cantidad en la cual está valorado su celular, 1,500,000, 2,000,000. De todas maneras, entra en detrimento y el doctor José tendrá que conseguir ese dinero para volver a obtener otro teléfono celular. Entonces, mire que los bienes jurídicamente tutelados hacen referencia en su generalidad, ya sea a los derechos fundamentales inherentes a cada persona o ya sea el patrimonio económico. La tentativa imposible o inidónea es que no existe el sujeto o el objeto al cual se le pueda causar un daño. Eso es lo que dicen algunos doctrinantes. Ejemplo, resulta que un grupo de personas apartamenteras, hablemos así, se dan cuenta que en la salida de Bogotá al norte, por allá en Yerbabuenas, que es donde vive gente de muchísimo dinero, inician y dicen vamos a ingresar a esa casa, inician todo el procedimiento de ideación, preparación, toda esa situación. Porque ven y hacen el seguimiento que en ese inmueble llegan personas con carros último modelo, visten muy bien, joyas carísimas, toda esa situación. Entonces ellos presumen, acá sí hay presunción, presumen que dentro de la casa pues deben haber elementos de alto valor, ¿no? Utensilios, joyas, dinero,
televisores, bueno, toda esa situación de alto valor. Inician la ideación y la preparación, se dan cuenta que el día sábado o todos los sábados, fines de semana, estos personajes salen entre 10 y 11 de la mañana y se van fuera de Bogotá a pasar el fin de semana a un pueblo cercano a Bogotá, a Tierra Caliente, etcétera, etcétera. Y ellos ya planean que el próximo sábado, y como salen más o menos a las 11, ingresan a esa inmueble a la 1 de la tarde para poder tener o hurtar todo lo que hay en esa casa. Resulta que ese sábado, cuando van a ingresar, ese día los moradores, los residentes en ese bien inmueble, trastean para una casa mejor. A las 9 de la mañana hacen el trasteo el día sábado. Total que se van, llevan todo, dejan la casa vacía. A la 1 de la tarde, cuando ingresan estos personajes a hurtar lo que hay dentro de la casa, la encuentran vacía, no encuentran qué hurtar. Por eso se dice que es imposible hurtar lo que no está, los objetos que van a hurtar y no están. Esa es una tentativa inidónea e imposible porque el objeto sobre el cual va a recaer la conducta punible, primero, el patrimonio económico de las personas y segundo, los objetos que posiblemente iban a perpetrar o iban a hurtar, pues ya no están. Por eso se dice que es una tentativa imposible o inidónea. No es idónea la actividad que van a realizar y es imposible porque no hay nada que hurtar. Bien, otro ejemplo. Resulta que Pedrito Pérez, ese Pedrito Pérez comete tantas conductas punibles que uno no sabe ni qué hacer con él. Pedrito Pérez quiere quitarle la vida a su vecino porque el vecino le conquistó a su mujer y se la llevó. Ese es un medio, hablemos así, un nexo causal. Hace todo lo del intercrímenes. Idea, planea, prepara y se da cuenta dentro de su preparación que su vecino tiene la costumbre los días viernes más o menos entre 8 y 9 de la noche llegar al bar El Chanchullito a bailar y a tomarse unos tragos, unas cervecitas, unos amarillitos. Bueno, entonces dice, pues es mi ocasión, mi oportunidad de ir y quitarle la vida al vecino porque se llevó a mi mujer. Ingresa al bar El Chanchullito a las 12 de la noche con la firme intención de quitarle la vida a su vecino. Preciso, ingresa, hace un recorrido con la vista y lo ubica dormido sobre una mesa del centro nocturno. Entonces dice, es la oportunidad de quitarle la vida a mi vecino. Se acerca y con un arma cortopunzante le ocasiona 4 puñaladas. Yo no sé qué otro sinónimo tenga eso de puñaladas porque suena muy feo. Le ocasiona 4 puñaladas en la humanidad de su vecino que lo encuentra en estado de indefensión, supuestamente, ahí sobre la mesa. Y dice, listo, cumplí mi objetivo. Viene el levantamiento por los médicos y toda esa situación y los médicos determinan que el vecino había muerto hacía 3 horas antes de que Pedrito Pérez le asestara las puñaladas. Entonces, ¿cómo se le quita la vida a un muerto? Ya la vida se ha extinguido. Entonces, Pedrito Pérez no se podrá imputarle cargos por homicidio porque la persona ya estaba muerta. Y aquí vendría a haber una tentativa de homicidio en la inidónea e imposible en la humanidad del vecino y que el ejecutor era Pedrito Pérez. Esa es más o menos la tentativa desistida o inacabada. Perdón, la desistida a la tentativa inidónea o imposible. Siempre recuerden que no hay objeto o no hay víctima, no hay sujeto pasivo en la conducta punible desplegada por el sujeto activo. Entonces, en este caso, en uno no hay los objetos en los cuales se va a cometer la conducta punible y en el otro, el objetivo fundamental de Pedrito Pérez era quitarle la vida a su vecino, pero resulta que ya el vecino ya en el momento del ataque ya estaba sin vida. Esos son más o menos ejemplos que se colocan en esa... Doctor, una pregunta, habla de Ulises. ¿Se le aplica
el delito de tentativa aún más cuando él ya estaba fallecido? Claro, por eso es la clase de tentativa inidónea o imposible. De todas formas, tengan en cuenta una cosa, doctores, se castiga el tercer requisito que tenemos nosotros del intercriminis, la ejecución. Ojo, ahí se ejecutó. Solo que por circunstancias ajenas nos hablan en todas las tentativas a su voluntad, pues ese delito o ese objetivo que quería la persona no se dio por una causa ajena a su voluntad. En este caso, de la tentativa inidónea o imposible, se ejecutó la conducta, ¿cierto? Solamente que ya no existía la vida de esta persona para poderse tipificar el homicidio. Donde esté vivo esa persona y esté dormido, por consecuencias del alcohol, pues se le quita la vida porque la tenía y se le quita y se tipificaría entonces el homicidio sí se le quita la vida. Pero con esas puñaladas, si los vecinos o los que estaban ahí dentro del club lo llevan rápidamente al hospital y los galenos le salvan la vida, vendría a ser otra clase de tentativa, ¿sí ve? Se castiga la ejecución, como cuando vimos nosotros la clasificación de los tipos penales, de acuerdo a su estructura, hay unos tipos penales que se castiga la mera conducta. Acá se castiga la ejecución. En esos tipos penales de mera conducta que se vieron en la clasificación de los tipos penales según su estructura, se habla que la sola conducta desplegada por el sujeto activo se castiga. Ejemplo, resulta que en Navidad, ustedes recuerden que todo el mundo, no con la pandemia, antes de la pandemia, todo el mundo que no somos de Bogotá, pues tenemos pensado salir a pasar Navidad a nuestro municipio, a nuestra ciudad, de donde seamos. Resulta que Pedrito Pérez en Navidad pretendía ir a su pueblo de Hualongo a pasar su Navidad. En el bus en el cual pretendía viajar estaba muy ocupado y recuerde que no pueden llevar pasajeros de pie. El conductor del vehículo le dijo que no lo podía llevar porque ya estaba el cupo completo. Pedrito Pérez arranca el bus y se va. Pedrito Pérez le da mal genio, desenfunda su arma y hace 3 disparos supuestamente contra el bus. No logra impactarlo ni nada esa situación, ni causa ningún otro problema. Se castiga la mera conducta, es decir, la mera ejecución en este caso, pues, sin importar el resultado. Pero esa mera conducta, de acuerdo a la clasificación de los tipos penales de mera conducta, se va a castigar la sola ejecución, la mera conducta desplegada por el sujeto activo. En este caso se castiga a Pedrito Pérez por haber desenfundado el arma y haber hecho esos disparos. Entonces, mire que acá, con la mera ejecución, doctor, la persona, Pedrito Pérez, tiene la idea, prepara todo, porque mire que sabía que a las 8 de la noche llegaba el vecino al bar Chanchullito, y llegó allá con esa intención y ejecuta la conducta punible. Una situación es que ya no tenía vida Pedrito Pérez, entonces se le irá a imputar cargos por homicidio tentado, inidóneo e imposible. Pero estas tentativas, por eso la regulación de las penas, estas tentativas, pues tendrá una pena mayor la acabada, una pena menor la inacabada, una menor la desistida y una mucho menor la inidónea o imposible, pero de todas formas se va a castigar la conducta o la ejecución desplegada por Pedrito Pérez. Claro, eso se castiga, doctores. Por eso está tipificado ahí como tentativa. Y si la ejecución de la conducta punible por parte del sujeto activo se tipifica dentro de estas tentativas, hay muchas más, claro, se tipifica dentro de esto, pues Pedrito Pérez será sancionado porque ideó, preparó y ejecutó la conducta punible. Que ya no se diera por lo que nos habla la tentativa en nuestra norma, pues entonces seguirá a castigar por tentativa. El ejemplo que les colocaba de la niña que es desvestida, pues hay que mirar cuál de las tentativas es y de acuerdo a esa tentativa se irá a castigar a la persona, ¿vale? Doctora, ¿quién me iba más a preguntar o a aportar?
No, profe, pues creo que ya que con lo último que es, usted explicó, creo que me quedó claro. Es decir, eh, esa tentativa se puede denunciar, pero pues realmente o sea, no hay imputación de cargos hacia el fin y resultado, pues porque no aplica. Claro. Es que, mire, el derecho, todas las ramas del derecho, doctores, tiene uno que empezar a aprender a interpretar lógicamente las cosas, porque a mí no me pueden imputar un delito de homicidio, en este caso del bar El Chanchullito, porque la persona ya estaba muerta. Ya, ¿y cómo me van a imputar a mí el cargo de homicidio? Por eso la regulación tanto de los delitos, de la pena, la regulación de la participación de las personas que cometen la conducta punible. Por eso nos indican quién es autor mediato, quién es autor directo, quién es autor mediante aparatos organizados de poder, quién es autor por representación, quiénes son autores. Y nos indican acá la clase de autoría, cuándo es una autoría propia e impropia, porque todo eso se tiene que regular, doctores, porque no se va a poder castigar a una persona, en este caso, el mismo ejemplo, por homicidio cuando la persona ya estaba muerta. ¿Sí ven? No se podrá imputarle cargos a las personas que se coautaron, se pusieron de acuerdo para ir a hurtar todos los elementos de la casa, donde la casa ya se encuentra totalmente desocupada y no hay nada que hurtar. Pero sí ejecutaron la conducta, sí ingresaron a la casa, y eso es lo que se castiga y queda en tentativa, porque en esta inidónea o imposible pues no se puede llevar a cabo. Si yo pretendo hurtarle el celular a cualquiera de ustedes y sé que lo tiene en la mesita de noche y voy y busco y no hay nada, pues no puedo, no me pueden a mí imputar cargos por hurto, sino por tentativa, ¿sí ven? Por eso las diferentes clases de tentativa también para tener en cuenta acá. ¿Alguien más me iba a preguntar? ¿El doctor Ulises? ¿Mi tocayo? ¿Nadie más? Todo claro. Bien. Viene una tentativa desistida. Ojo, acá en la tentativa desistida nos dicen que se utiliza la voluntad del sujeto activo de la conducta punible para desistir de cometer la conducta punible que tenía pensado cometer. Pero ojo acá. Acá hay una situación que debemos tener en cuenta, doctores, que es muy diferente el desistimiento al arrepentimiento. El arrepentimiento se da en la persona cuando ya ha cometido la conducta punible. Si yo le hurto un celular a cualquiera de ustedes, me arrepiento, después digo, no, hombre, me arrepiento, qué pena no lo necesita, mejor no haber haberle hurtado ese celular, no, me arrepiento de eso. Cuando se comete un homicidio, pues la persona que cometió el homicidio se va a arrepentir. No, hombre, qué embarrada, ahora lo que voy a pagar de pena privada había sido mejor, no, se arrepiente. Mientras que el desistimiento es antes de cometer la conducta punible y se utiliza la voluntad para no poder cometer la conducta punible. Es decir, la persona que va a cometer la conducta punible mediante el desistimiento no comete esa conducta punible. Por ejemplo, la misma banda que iba a hurtar la casa del norte de Bogotá hace todos los preparativos porque sabe que en ese apartamento hay cosas de valor. Hablemos ya acá de un apartamento diferente al de la casa del norte. Entonces, se ponen de acuerdo en la hora, día o fecha, la manera, la forma como van a ejecutar la conducta punible de hurto de ese apartamento. Ingresan, ya sea por alguna de las circunstancias de agravación punitiva para el ingresar a hurtar, ya sea por escalonamiento, o ya sea por utilizando llave o ganzúa, etcétera, etcétera, ya sea utilizando la fuerza y violentando la chapa, violentando la medida de seguridad que tenga el apartamento, etcétera, etcétera. Bueno, ingresan con el único fin es de cometer el hurto, ¿cierto?
cometer un hurto. Ingresan al apartamento, lo primero que hacen es bajar un televisor como de 100 pulgadas que hay en la sala del ingreso al apartamento, lo bajan de la pared, lo tienen en el piso ya listo para después de que hayan ingresado a las habitaciones a obtener los otros elementos de alto valor, computadores, dinero, lo que sea, pues lo dejan ahí, ingresan cada uno a una habitación a mirar qué más pueden hurtar. Saliendo de las habitaciones, encuentran en la sala a un niño que tiene una discapacidad grande y lo encuentran en silla de ruedas. El niño les suplica, les dice que no se lleven su televisor porque es con la única distracción que tiene y que sus programas y que él vive solito, que bueno, entonces le mueven la voluntad a estas personas y desisten de llevarse las cosas, inclusive le vuelven a armar su televisor y a colgárselo como estaba, inclusive le programan los canales que ve el niño y lo dejan ahí y desisten de cometer la conducta punible. Pero se castiga porque hubo ejecución, ingresaron y existe una tentativa desistida, ¿cierto? Tentativa desistida en hurto, porque no se llevaron nada. Si bien es cierto que violentaron o una circunstancia de agravación punitiva, no se cumplió con el objetivo que querían estas personas, que era hurtarse en todo eso. Y utilizan la voluntad y dejan toda esa situación ahí y no se hurtan las cosas que tenían como objetivo principal o fundamental hurtar. Y por eso es desistida, utilizan la voluntad y desisten de que se tipifique la conducta punible. Ahora bien, si se llevan las cosas, pues se tipificará el hurto del artículo 239 del Código Penal o el artículo 240, que es el hurto calificado. Se irá a tipificar eso, o se irán a tipificar los dos. Recuerden que se puede tipificar un hurto simple, agravado o calificado, ¿no? Entonces, en este evento es esa conducta, esa tentativa desistida. Se castiga la ejecución, claro, ingresaron y su propósito era ese, pero queda en tentativa desistida porque desisten del hurto. Bien, eso es más o menos lo referente a la tentativa, doctores. Si tienen algo que aportar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, para eso estamos, para aclarar o no aclarar, porque esto ya nosotros conocemos, doctor, y nosotros ya sabemos. Hay algunos delitos que no admiten tentativa, hay la gran mayoría de delitos de resultado admiten tentativa, lo que hemos venido haciendo en la explicación y estructuración de los tipos penales. Por eso es que es importante para estos temas llevarlos y aplicarlos en nuestro derecho penal especial. Algunas conductas no admiten tentativa, otras sí, entonces en ese evento nosotros debemos, en la ocurrencia de los hechos y de acuerdo a los conocimientos que tengamos y de acuerdo a lo que nos indican nuestros libros, nuestros doctrinantes y todo eso, entonces podemos hacer la aplicación correcta. ¿Por qué? Porque yo les decía que en algunos casos debemos tener en cuenta la ocurrencia del hecho para mirar la participación y el grado de participación en la comisión de esa conducta punible, ¿cierto? En este caso, las clases de tentativa, ¿por qué no se dio el resultado que quería el sujeto, pero quedó tentado? ¿Y qué clase de tentativa se dio? Ahora bien, teniendo en cuenta la participación de los sujetos que intervienen en la comisión de un delito, pues nosotros habíamos hablado en clases anteriores que existe la autoría y que existen 4 clases de autoría: la autoría directa, la autoría mediata, la autoría mediante aparatos organizados de poder y la autoría por representación. De igual manera, de acuerdo a la participación, nosotros encontramos que dentro del concurso de personas tenemos la coautoría. Acá autoría es porque una persona comete la conducta punible. En la coautoría es porque se ponen de acuerdo 2 o más personas para cometer esa conducta punible. Y hablábamos acá también de las clases de coautoría.
coautoría propia y coautoría impropia. De igual manera, nosotros ahí hablábamos también de la participación. De qué manera una persona participa, contribuye para que otras cometan una conducta punible. Entonces, se dice que son partícipes o no partícipes, no hablemos de colaboradores porque nos vamos a confundir. Si bien es cierto que es la manera, la forma como una persona participa en la comisión de una conducta punible, el Código Penal nos indica que son partícipes en la comisión de una conducta punible el determinador y el cómplice, porque ellos actúan, colaboran, ayudan en la comisión de esa conducta punible. Y que acá tenemos como clasificación de la determinación 4 clases de determinación que las vamos a ver también una por una y esto los vamos a explicar muy bien. Una determinación por una orden que se da, una orden, otra participación por un mandato, otra participación por un consejo que se le dé a la persona y otra participación por inducción. Esas son las clases de determinación. Hablamos también que existe una manera de ayuda, aunque mínima, para que se pueda cometer la conducta punible. Y aquí estamos hablando de los cómplices. Pero acá tenemos que tener en cuenta algo, doctores, y ustedes saben, que el cómplice conoce que se va a cometer una conducta punible. Él conoce porque se ha puesto de acuerdo. Si va a ayudar a colaborar, aunque en mínima parte, de igual manera conoce que lo que se va a hacer es una conducta punible y se pone de acuerdo para colaborar en esta situación. Que no tenga el dominio del hecho es diferente, porque el dominio del hecho lo irá a tener los autores o los coautores, que son quienes van a cometer la conducta punible y van a materializar el delito. Ellos son los que tienen el dominio del hecho, es decir, en el momento que van a cometer la conducta punible, dominan ese hecho. Los cómplices no, los cómplices prestan una ayuda mínima, pero que también contribuye, así sea en mínima proporción, para que los autores o los coautores cometan esa conducta punible. Y acá nosotros sabemos que existen 3 clases, hay muchas más, pero nuestra norma penal castiga o le impone una sanción mínima por esta colaboración o esta tarea, esta ayuda, este trabajo mínimo que prestaron a estos cómplices. Y dentro de las que nosotros conocemos existe una complicidad previa o antecedente. Existe una complicidad concomitante que yo la denomino el hombre del paracaídas. Ahorita les explico por qué cuando veamos esta. Y tercero, una complicidad subsiguiente o posterior a la comisión de la conducta punible. Esas vienen a ser las 3 clases de complicidad que nuestra norma penal o la ley 599 pues viene a castigar o viene a determinar acá en la tarea mínima que presta para la comisión de esa conducta punible. Y vamos a hacer una muy general porque ustedes ya conocen de cada una de estas situaciones. Ahorita la doctora nos explicó algunas cosas. Entonces, se dice que, o está tipificado mejor a partir del artículo 29, 30, 31 y 32 del Código Penal, cada una de estas concurso de personas, ahí nos indica cuando hay una autoridad directa, que la autoridad directa, como les indicaba, es cuando la persona comete o materializa por sí mismo la conducta punible, y vamos a mirar lo que es la autoría mediata, que tiene unos requisitos importantes. Ahora bien, alguno de ustedes, o doctora o doctor, que me regale la lectura del artículo 27 en un principio y la lectura del artículo 29, 30 y 31 y aún el 32, por favor, del Código Penal. El 27, doctor. Dale. El 27 dice tentativa.
El que Perfecto. iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la 1/3 parte del mínimo ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Ujú. Listo. Y- sí. Dale, doctora, si falta. La 28 no. Ah, no, permítame acá, Sí. para explicar algo de la tentativa. Miren que acá se tipifica la tentativa como tal y también nos indica la pena a imponer por la tentativa, ¿no? Cada uno de los tipos penales tiene una pena que se impone por la comisión de una conducta punible o de algún delito. Entonces acá también nos lleva a cabo y nos explica que es cuando no es una realización imperfecta de la comisión de un delito. Y acá se explica claramente la tentativa en ese artículo 27. Siguiente, doctora. Concurso de personas en la conducta punible. Concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. 29. Sí, dale, doctora. Artículo 29. Autores. El autor, quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otra como instrumento, son coautores los que mediante un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo si tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible. Aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado, el autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. Listo. Entonces acá ya esos artículos nos hablan de la concurso de personas, ¿cierto? A partir del artículo 28. Y les decía que el artículo 29 nos indica que una persona es autor directo, de esa autoridad directa, cuando él mismo materializa la conducta punible, es decir, idea, prepara y ejecuta y se le da el objetivo que quería, entonces nos viene a indicar que es un autor directo porque él mismo ejecuta, materializa la conducta punible, ya sea de homicidio o cualquier conducta punible. Es ejecutada por él mismo. Diferente a la autoría mediata. Ojo, la autoría mediata o se considera autor mediato a la persona que lleva a cabo una determinada conducta punible o a la persona que lleva a cabo un delito de carácter doloso, ya sea por acción o por omisión, sirviéndose en su ejecución o utilizando en su ejecución a un tercero para que este tercero cometa la conducta punible. En esta autoría mediata hablamos nosotros del hombre de atrás, o hablamos nosotros del hombre del escritorio, es decir, la persona que utiliza a ese tercero para que ese tercero cometa la conducta punible. Acá hago un paréntesis, doctores, porque no sé por qué la norma nos habla de un tercero. La verdad, nunca he podido entender eso, porque si una persona utiliza a otra para que esa otra cometa una conducta punible, pues viene a ser una segunda persona. Sin embargo, siempre les indico y les voy diciendo que debemos actuar conforme a la norma. La norma me dice un tercero, bueno, hay que decir que un tercero, pero en este caso para mí no es un tercero. Para mí, o para mí, yo no estoy diciendo nada, simplemente es un concepto personal
porque si utiliza como instrumento a otra persona para que esa otra persona cometa una conducta punible, pues entonces es una segunda persona. Entonces, la autoría mediata es cuando ese hombre de atrás o ese hombre del escritorio utiliza como instrumento a esa otra persona para que esa otra persona cometa la conducta punible. Esa es la autoría mediata, pero la autoría mediata tiene que tener unos presupuestos o unos requisitos para que se tipifique la autoría mediata, ¿cierto? Para que se tipifique esa autoría mediata. Entonces, uno de esos presupuestos o requisitos es que el autor o el hombre de atrás utilice a esa tercera persona coaccionándolo para que esta persona cometa una conducta punible. Pero esa coacción tiene que ser insuperable, es decir, que quien va a materializar el resultado, quien va a cometer la conducta punible, no tenga otra forma sino de cometer la conducta punible. Se coacciona, por ejemplo, le secuestra a un hijo, le secuestra a la mamá y le va a decir, Pedrito Pérez, si usted no le quita la vida a su vecino, pues ultimo le quito la vida a su hija o a su mamá. Mire que es una coacción insuperable y tiene que hacerlo o hacerlo. Porque si no lo hace, entonces le quita la vida a la hija de Pedrito Pérez o a la mamá de Pedrito Pérez. Tiene que ser insuperable, porque si hay alguna manera que lo pueda superar, pues mire que no se vendría aquí a tipificar esa autoridad mediata. Primero. Segundo, que a esa otra persona que va a cometer la conducta punible, el hombre de atrás o el hombre del escritorio lo engañe. Sea engañado, pero que se pruebe el engaño, ¿cierto? Que engañe a esa persona. Dice que mediante engaño se pueda cometer esa conducta punible. Ejemplo. Resulta que yo soy muy amigo del doctor José es un ejemplo y me excusa, doctor José, lo que vamos a colocar acá, pero es para que se entienda. Es un ejemplo y por favor, mil excusas. Yo soy muy amigo del doctor José Márquez y yo tengo unos familiares en Estados Unidos, en Los Ángeles. Resulta que el doctor José me dice, hola Edgar, yo voy a viajar a Estados Unidos, a Los Ángeles, en los próximos días, tal, bueno, hablamos. Entonces yo le digo, yo tengo allá unos familiares, que los familiares única y exclusivamente consumen café colombiano por la calidad, por el sabor, por el aroma, por bla, 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 bla. ¿Será posible que usted, doctor, en su viaje me lleve 3 kilos de café? Claro, somos amigos, dice, pues es el profesor de penal y bueno, somos amigos, claro, confía. Y claro, le digo, mis familiares recogen en el aeropuerto esos 3 kilos de café. Pues él, dentro de los 3 kilos de café, incorporo o mezclo medio kilo de cocaína o de estupefacientes. El doctor es inocente. El doctor no conoce. El doctor sabe y confía en Edgar González. Y preciso, dice, listo, yo llevo los 3 kilos de café, indíquele a sus familiares que deben estar en el aeropuerto más o menos a tal hora para que lo recojan. Listo, perfecto. Resulta que en una revisión, pues se dan cuenta de que dentro de los 3 kilos de café va el kilo de cocaína y detienen al doctor José, perdón. Pues mire que lo engañé y yo soy el hombre de atrás. Yo soy el hombre del escritorio y se está dando o tipificando una autoridad mediata por engaño. Y así sucesivamente, por engaño se pueden cometer muchísimas conductas punibles. Entonces acá existe un engaño y se está tipificando la autoridad mediata. Tercero, cuando el hombre de atrás o el hombre del escritorio utiliza a una persona del artículo 33 del Código Penal, una persona inimputable, se estaría tipificando la autoría mediata por utilizar a una persona en condición de inimputabilidad del artículo 33 del Código Penal. ¿Cómo? Yo le digo a un chico vecino, le digo, oiga, venga,
un pelado de por ahí de 13, 14 años, le digo, venga, allí en esa oficina, en el escritorio hay un teléfono que se me acaba de quedar allá, vaya y me lo trae y le doy 2.000 pesos. Y el chico va a que se están cometiendo dos situaciones. Una, en situación de colocar a esa persona a que cometa la conducta punible en situación de inimputabilidad, de acuerdo al artículo 33, y dos, le estoy ofreciendo un dinero para que esta persona vaya y hurte este celular sin ser mío, y lo estoy engañando porque le estoy diciendo que el celular se me quedó, le doy a entender indirectamente que es mi celular. Entonces estoy cometiendo una por engaño y otra por utilizar a una persona en condición de inimputabilidad. U otra persona que sufra cualquier trastorno mental, de acuerdo a la situación del artículo 5, que son la situación de medida de seguridad que se le coloca a las personas en condición de inimputabilidad, y que son aquellas personas que en el momento de cometer la conducta punible no tienen conocimiento o no se dan cuenta que su conducta desplegada causa un daño a un bien jurídicamente tutelado, y no se dan cuenta porque sufren una enfermedad o un trastorno mental, ya sea transitorio o permanente, y que esto también es castigado por la justicia penal colombiana, ¿no? Del trastorno o la enfermedad que sufre. Entonces, aprovechando esa enfermedad que sufre esta persona, la utilizo y la mando a que cometa esa conducta punible, ¿cierto? Una persona que sufre un trastorno, le doy un arma y le digo que le dispare a otra o al enemigo y lo hace, pues entonces se está tipificando la autoría mediata en este evento al utilizar una persona en condición de inimputabilidad de acuerdo a los requisitos o presupuestos para que se tipifique la autoría mediata. Esas son las tres maneras o formas para que se nos tipifique esa autoría mediata, y es el hombre de atrás. ¿Preguntas, doctores? Pregunten porque después pregunto yo. Yo tengo una pregunta, doctor, y casualmente esto que usted está explicando es la pregunta 9ª o 10ª del parcial. Ay, sí, eso iba a decir yo también. Continúa. ¿Qué dice? Léame la pregunta a ver porque vienen acá. Con todo gusto, doctor. Dice la pregunta: después de materializar la idea que lo acompaña desde meses atrás, Casimiro ofrece a Epaminondas, conocido en el sector por padecer de esquizofrenia, una botella de aguardiente para ultimar a cuchillo a un vecino, siendo capturados por la comunidad en el momento en el que el determinado se disponía a recibir del determinador lo prometido por la conducta punible llevada a cabo. Determine la conducta punible de Casimiro. Y habían varias opciones. La primera era colocando a la víctima en situación de inferioridad, la cual claramente no aplica en este caso. Estaba cometiendo la conducta punible con el concurso de 2 o más personas. Posiblemente hubiese sido una opción, pero no es la más acertada. La respuesta exacta era valiéndose de la actividad inimputable. Esa era la que aparecía como respuesta en el parcial. Yo coloqué, y ese es mi caso subjetivo, para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible para ocultarla o la impunidad de la misma. Con lo que su merced acaba de explicar, obviamente la conducta punible de Casimiro era la autoría mediática valiéndose de la actividad inimputable. Hasta donde es lo que acabamos de ver. Sí. Sin embargo, recuerden, qué pena que lo interrumpa. Recuerden, doctores, acá estamos, el objetivo es para aprender. Si de pronto, vuelvo y reitero y me excusan, el hecho de que los docentes impartamos algunos conocimientos que sabemos, excusen lo que voy a decir, no lo sabemos todas, y la idea es que aprendamos y quede claro. Perfecto. Bien. Recuerden, cuando vemos unas circunstancias de agravación punitiva, está una que es colocando a la víctima en estado de indefensión, otra es colocando a la víctima en estado de inferioridad,
Correcto. Otra es aprovechándose de una de esas condiciones. Son esas tres, ¿se acuerdan? Entonces, en este ejemplo era aprovechándose de esa condición de inferioridad de esa persona porque sufría una enfermedad mental y por eso se consideraba en condición de inimputabilidad. Recuerden ustedes también que en el momento de impartir una pena privativa de la libertad y durante todo el proceso se debe determinar si la persona es imputable o es inimputable. ¿Se acuerdan de ello? Tenemos que mirar eso. Sí, Porque señor. las personas inimputables del artículo 33 también cometen conductas punibles, ¿cierto? Solo que a ellos se les aplica una medida de seguridad. Las medidas de seguridad están tipificadas en el artículo 69 del Código Penal. Y existen dos clases de inimputables, unos transitorios y otros permanentes. El artículo 70 del Código Penal nos habla que cuando una persona con esa condición de inimputabilidad permanente cometa una conducta punible, se le aplicará una medida de seguridad en un centro de rehabilitación, en un centro clínico, etcétera, para prestarle los beneficios o las atenciones para que esa persona pueda en algún momento, si es viable, recobrar y poder hacer parte de la sociedad. Y a esta persona que cometa esa conducta punible en circunstancias de inimputabilidad permanente, la pena va de 1 a 20 años en esos centros. Pero también nos indicaba que si la persona, de acuerdo a esos cuidados que se les da a los medicamentos, puede recobrar o puede mejorarse a los 2 o los 3 años después de estar en ese centro rehabilitándose, y los médicos determinan que puede ya salir y ser o conformar la sociedad, hasta ahí va la pena. Habla el artículo 71 del Código Penal que si esa persona tiene una situación de inimputabilidad por enfermedad o trastorno mental transitorio, la pena será de 1 a 10 años, pero con la misma situación. Es decir, que si recobra o se mejora mejor de su salud, de ese trastorno, de esa enfermedad mental, a los 2, 3, 4 años, y mediante una certificación de los médicos tratantes, le dan a entender al juez y a su familia que esta persona ya puede ser parte de la sociedad, hasta ahí va su pena. Ahora bien, si esta persona no se recupera, si es permanente durante los 20 años, cumplidos los 20 años, recobra su libertad. Igual que cuando se le impone una pena privativa de la libertad a una persona imputable. Si es de 20 años para ese imputable y cumplió la pena en el centro carcelario, pues recobra su libertad. Si es transitorio y durante los 10 años no se ha recuperado y a los 10 años cumple su pena, recobra la libertad. Todo esto tenemos que tener en cuenta y mire que acá la autoría mediata y de acuerdo al ejemplo, la pregunta que les coloqué, pues se tiene que determinar de qué manera es autor mediato, si se dan los presupuestos o los requisitos para que se pueda tipificar esa autoría mediata o no. ¿Sí ve? Entonces... ¿Dónde estaba mi pregunta, doctor? Y esto no es con ánimo de controvertir la respuesta, sino para aprender un poco más de su experiencia. En la respuesta... ¿Qué pregunta es, doctores? La que le enuncié hace unos minutos. ¿Es la 9? Sí, después de materia... Sí, dice pregunta 9. Listo, dale, doctor. Yo le estoy poniendo cuidado, es que estoy mirando acá el formato de mi examen para mirar cuál era la pregunta 9. Ok, resulta que yo coloqué como respuesta para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible para ocultarla o la impunidad de la misma. ¿Por qué asumí esto? Porque uno de los presupuestos del iter criminis, casualmente, es la ideación, preparación, ejecución o desplegación de la conducta, e incluso la consumación. Sí. Sé que, y esto es con el ánimo de aprender un poco más,
que esta sería la primera conducta punible de Casimiro, ¿no? Sí. Por segunda, después de la ideación, es que se valió de una persona inimputable para cometer el acto punible. Ujú. Entonces me quedó esa duda si lo que yo escribí es incorrecto o parcialmente correcto o definitivamente incorrecto. Eso es parcialmente correcto, pero la respuesta correcta es esa. A ver, yo creo que les había indicado, yo me valgo de algunos libros, primero que me explican teoría muchísimo. Hay unos libros que utilizo donde me explican y me ponen mucha casuística. La gran mayoría de preguntas y de acuerdo a los temas que voy a utilizar en los parciales, pues teniendo en cuenta lo que se ha explicado, lo que se ha visto en clase, me remito a los libros y de ahí saco cada una de las preguntas, ¿no? Entonces, en ese caso, yo tengo este libro y ahí están las preguntas donde se dice acá, aprovechando de la situación de indefensión o de inferioridad, y está la pregunta que yo les saco. Entonces, la pregunta que les di, que era la respuesta correcta, esa es. Sin embargo, la otra que me dice tiene algo de veracidad, pero no es total. La veracidad no es total. Es acá cuando nosotros como estudiantes decimos que el profesor coloca unas cascaritas. Yo sigo estudiando, estoy estudiando y los docentes que me están dando clase pues hacen esa clase de preguntas. ¿Con qué fin, doctores? No es con el fin de que vayan a sacar una nota mala. El único fin y propósito es de que se haga una interpretación lógica clara de la pregunta primero que todo, y si se entiende la pregunta, pues la respuesta más acertada, la verdadera, pues se irá a colocar. Con ese fin se hace, y eso me lo explicaba a mí un maestro que tuve. No es con el fin de que usted pierda la materia, no, es con el fin de que interprete, analice, verifique, y ya teniendo ese concepto claro, usted pueda indicar la pregunta correcta. Entonces, acá cuando estamos hablando de esa autoría mediata, no habíamos visto la autoría mediata, o si no les hubiera colocado qué clase de autoría cometió este señor. Entonces, autoría mediata por utilizar a una persona en condición de inimputabilidad, por ejemplo, hubiera sido una de las respuestas. ¿Sí ve? Entonces, y ojo, como todos los temas se relacionan, se concatenan, debemos tener claro qué es una autoría directa, una autoría mediata y toda esta situación, que es colocar a una persona en estado de indefensión y en estado de inferioridad. Yo creo que acá se explicó esa diferencia entre indefensión e inferioridad, ¿cierto? Porque de pronto puede salir una pregunta que se parezca y que uno dude, oiga, ¿será que colocaron a esta persona en estado de indefensión o en estado de inferioridad? Y empieza uno a dudar, pero si se tiene claro, tan pronto lee uno la pregunta y dice, no, indefensión o no, inferioridad. Creo que eso se explicó acá, esa diferencia, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces estamos comentando que para que se tipifique la autoría inmediata se deben tener en cuenta esos tres factores importantísimos y que cuando se coloca a la persona para que cometa la conducta punible, coaccionándola, tiene que ser insuperable esa coacción. Cuando se coloca a la persona para que cometa ese delito en condición de inimputabilidad, debe certificarse por parte de los médicos que han atendido a esa persona durante mucho tiempo y mediante la historia clínica que certifique que sí esa persona tiene esa situación de inimputabilidad, ¿cierto? Y cuando se cause la conducta punible mediante engaño, pues hay que probar que fui engañado por esa persona, yo no tenía conocimiento, etcétera, etcétera. Ojo, hay algunos delitos que son no difíciles, no imposibles, sino un poco difíciles de probar. Dentro de ellos, los que están tipificados en el artículo 220, 221, 222, que hablan de la injuria y de la calumnia. Estos son delitos un tanto difíciles de poder comprobar.
porque no existen suficientes elementos materiales probatorios para poder imputar cargos con certeza. Otro de los delitos difíciles de probar son los delitos contra la integridad y formación sexual del título cuarto del Código Penal, artículo 205. Esos también son difíciles de probar. Y siempre les he dicho, en derecho debemos probar todo, sin importar la rama del derecho. Entonces, en este caso, cuando se cometa una autoría mediata, la persona que fue engañada debe probar. Difícil de probar, ¿cierto? Pero no imposible. Porque en el momento que se hizo o que se le pidió el favor, hubo un testigo. Recuerden que también hay otra manera, otra forma de poder llevar a cabo esta verificación, esta certificación, que es mediante el interrogatorio de parte. Recuerden que el interrogatorio se hace bajo la gravedad del juramento, y si se determina o se llega a probar o se llega a indicar que esta persona hizo un juramento falso y bajo la gravedad del juramento también tiene una pena privativa de la libertad o un castigo, porque está, primero que todo, dando una declaración falsa, y segundo, está inmerso en un tipo penal que se llama fraude procesal, que es engañar a la autoridad competente con unos conceptos o algunas afirmaciones que no son verdaderas, y entonces se estaría tipificando toda esta situación. Entonces, mediante el interrogatorio bajo la gravedad del juramento, se le podrá indicar al autor mediato, es decir, al hombre de atrás, que si fue cierto o no fue cierto. De igual manera, a la persona que se utilizó para cometer esta conducta punible mediante error, pues también se tendrá, y hay muchas maneras más, aunque es un tanto difícil en estos delitos que les digo, pero se buscará la manera, la forma de probar que esa persona no es responsable o culpable de haber cometido la conducta punible. Por eso también existen unos eximentes de responsabilidad, que yo creo que les he hablado del artículo 32 del Código Penal. Son eximentes de responsabilidad. Si bien es cierto que se cometió la conducta punible, se hizo de acuerdo a estos 12 eximentes de responsabilidad que están tipificados en ese artículo 32, ¿no? Entonces, esos eximentes de responsabilidad hay que probarlos, y eximirán de culpabilidad a la persona, porque esos eximentes de responsabilidad, creo que les decía, atacan la tipicidad y la antijuricidad, pero eximen de culpabilidad a esa persona porque ese delito se cometió teniendo en cuenta uno de esos eximentes de responsabilidad. Creo que yo les decía que en el numeral séptimo del código del artículo 32 está la legítima defensa. Ya hemos hecho una explicación de eso. Eso es un eximente de responsabilidad. Como el eximente de responsabilidad de error en el tipo, ¿cierto? Que es cuando una persona, y eso ocurre sobre todo en delitos sexuales, cuando una niña de 16, 15 años ya se ha desarrollado y tiene un físico que parece una niña de 19, 20 años, y tiene, por ejemplo, relación, así sean consentidas, relaciones sexuales con una persona mayor, y después eso se llama un error de tipo, porque uno confunde y está convencido que esa niña tiene realmente los 19 años y resulta que tienes 15 o 16. Se ha desarrollado tanto que existe ese error y se puede dar, pero uno debe probar. En este caso, pues se le pregunta que cuántos años tiene, y se le pregunta, o si le informó a uno que tenía 18 o 19, pues uno tiene que probar ese error de tipo. Y así las demás eximentes de responsabilidad que se puedan presentar. Hay unas que son diferentes a las circunstancias de menor punibilidad, que es diferente a los eximentes de responsabilidad. En los eximentes me eximen a mí totalmente de la culpa de haber cometido esa conducta punible, mientras que en las circunstancias de menor punibilidad del artículo 55 del Código Penal,
Si bien es cierto que cometí la conducta punible, hay una circunstancia que en el momento de la imposición de la pena me va a disminuir un poquito, o por lo menos se le solicita al juez que, como no tiene antecedentes judiciales mi cliente, lo ubique en el primer cuarto. Y esa es una circunstancia de menor punibilidad, el hecho de no tener antecedentes judiciales y otros más que están tipificados ahí en ese artículo 55 del Código Penal. Entonces, acá en la autoridad mediata se debe probar cada uno de estos que por ejemplo, que se coaccionó, me secuestró a mí o a mi mamá o a quien sea y me dijo que si no, ya hay que probar eso. ¿Cómo se prueba? Acá pues la mamá o la hija o lo que sea van a dar ese concepto y van a determinar mediante un elemento material probatorio testimonial que así sucedieron las cosas, y siempre se debe probar en derecho todo lo que se pretenda solicitar de la autoridad competente. Bien, doctores, ¿alguna pregunta, algún aporte? O si no, continuamos en una media horita del día lunes. Bueno, terminamos esto porque necesito hacer la explicación y estructuración de otros 3 tipos penales para que nos quede ya claro, para que ustedes puedan llevar a cabo el trabajo que tienen, y de ahí se va a sacar una nota, doctores. De ese trabajo estoy pensando y mirando a ver si por ese trabajo mejor les valgo como el segundo parcial, porque estuve mirando el contenido programático y ahí me indicaba que el primer parcial debería ser práctico. Sin embargo, pues se hizo casuístico, que eso es lo mismo, pero estoy mirando la posibilidad de valerles como segundo o tercer parcial. Esto todavía no lo he decidido, porque también debo dejar evidencia en la plataforma, entonces no sé de qué manera hagamos este parcial el día martes. Sin embargo, yo le comunico a la doctora Dana, el día de mañana ya he determinado y he sacado de pronto las preguntas para llevar a cabo el día miércoles el parcial, que es cuando lo tenemos el segundo parcial. Si hay alguna pregunta, doctores, o algún aporte, lo pueden hacer, o si no, muchas gracias por haber asistido, gracias por sus aportes, por sus preguntas, por todo eso, porque recuerden que eso nos lleva a entender mucho mejor nuestros temas. Señor, ¿quién me pregunta? Profe, el caso del senador Chamorro, les imputaron coautores responsables del delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa. Coautoría, claro. ¿Y qué clase de coautoría dice la...? Me imagino que Coautores es responsables impropia. del delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa, 18 años y 17 años a los muchachos. Bueno, aquí habríamos que determinar qué clase de coautoría, si fue impropia o propia. Bueno, listo, doctores. Ahora que miremos la coautoría, vamos a mirar la diferencia. Ustedes ya conocen y saben. Leamos eso de coautoría y todo para que me ayuden, me colaboren, porque me canso hablando 2 horas acá, entonces agradezco que me colaboren, ¿vale? Leamos eso para la próxima clase, doctores. Muchas gracias. Feliz fin de semana, cuídense mucho y nos vemos, si Dios lo permite, el día lunes. Doctor, Listo, muchas profe. gracias. Muchas gracias, Feliz fin de profesor. semana. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Feliz día, profe. Gracias. Adiós. Profesor.